En cuanto entonces a la resistencia a aminoglucósidos, la resistencia intrínseca, como les decía hace un ratito, es de bajo nivel y se debe a que el antibiótico no puede ingresar a la célula y no puede alcanzar el sitio blanco, pero la resistencia de alto nivel es adquirida y se puede deber a dos mecanismos: a la presencia de enzimas inactivantes o a protección ribosomal. Las enzimas inactivantes en general son plasmídicas o constitutivas y son adenilasas, fosforilasas o acetilasas, y la protección ribosomal le otorga resistencia absoluta. En general, cuando aparecen estas enzimas inactivantes, la resistencia es de muy alto nivel, observándose Siemens a streptomicina de mayor de 2000 microgramos por mililitro y a gentamicina mayor de 500 microgramos por mililitro, lo cual por supuesto ocasiona pérdida de la sinergia con betalactámicos y glucopéptidos. Entonces los perfiles de resistencia que vemos en enterococos son resistencia a streptomicina y sensibilidad a los otros aminoglucósidos. Esto se debe a una adeniltransferasa y también puede este mecanismo deberse a mutaciones ribosomales. Otro mecanismo frecuente, el más frecuente de todos en enterococos, es la presencia de una enzima bifuncional que es acetila y fosforila, y cuyo fenotipo es resistente a todos los aminoglucósidos excepto streptomicina. También hay otro mecanismo que es menos frecuente, pero que es importante también, que es la presencia de una fosfotransferasa que le ocasiona sensibilidad a genta y streptomicina, pero resistencia a amikamicina y tobramicina. En este caso, a veces la resistencia a amikacina no es detectada fenotípicamente. Es por eso que en general se usan genta y strepto para sinergia en enterococos. Esta resistencia a aminoglucósidos de alto nivel se detecta perfectamente por el método de difusión, usando los discos de alta carga, y la ventaja que tiene este método es que permite detectar moderados niveles de resistencia y también la emergencia de nuevas enzimas. Así que bueno, la detección de resistencia a aminoglucósidos no presenta ninguna dificultad en enterococos, solamente contar con los discos de alta carga, que son de 300 de strepto y 120 para gentamicina. La evolución de la resistencia a aminoglucósidos acá en Argentina, en los últimos años, la podemos ver en estos gráficos, más o menos se mantiene estable, se puede ver en color rojo gentamicina y en color azul streptomicina. En enterococos fecalis, como les decía, se mantiene más o menos estable durante los últimos años y ha bajado un poquitito y está en el orden de más o menos 15% de resistencia a strepto y 20% de resistencia a genta. En el caso de enterococos faecium, esta resistencia fue muy alta hace algunos años, a principios de los años 2000, 2002, 2003. Fíjense que teníamos casi 90% de resistencia a streptomicina y 80% a genta, y por suerte a lo largo de los años fue bajando y en este momento estamos en alrededor del 10-12% para gentamicina y 40% para streptomicina, lo que permite algunas posibilidades más de tratamiento, de sinergia en el caso de infección severa. Si bien hoy no vamos a tocar en el tema de tratamiento, porque se va del objetivo de la clase y no alcanzaría el tiempo como para poder ver todo, algunas cosas
inevitablemente hay que comentar respecto de eso. En general, para las infecciones severas como las endocarditis o las bacteriemias, hay que recurrir a la terapia combinada y entonces es por eso que les nombro las opciones de tratamiento. Bueno, otra de las resistencias que apareció a continuación de la resistencia a aminoglucósidos es la resistencia a los betalactámicos y también aparece en la década de los 80. La resistencia intrínseca a los betalactámicos se debe a la baja afinidad que tienen estos antibióticos por las PBPs. Esta resistencia es de bajo nivel y difiere entre los medicinas. Los medicinas tienen mayor actividad. Cuanto más simples son los betalactámicos, mejor actividad. Entonces, luego de las penicilinas siguen los carbapenemes y por último las cefalosporinas, que directamente no tienen actividad frente a enterococo. En cuanto a la resistencia adquirida, se debe a la alteración de las PBPs, ese es el mecanismo más importante, y también se ha descrito en algunos casos la producción de beta-lactamasas, si bien este mecanismo no es demasiado frecuente. Esta resistencia adquirida es de alto nivel, es rara en Enterococcus fecalis y es mucho más común en Enterococcus faecium, que ya prácticamente uno ve casi todos los faecium resistentes a betalactámicos y podría llegar a pensar que es una resistencia natural, pero no, esta resistencia es adquirida y fue aumentando bruscamente a lo largo del tiempo y actualmente en nuestro país el 90% de los aislamientos de Enterococcus faecium son resistentes a betalactámicos. Esto se debe a la adquisición secuencial de mutaciones en algunos sitios específicos de las PBP5 que le fueron dando resistencia progresiva a la ampicilina a partir de la década del 80, como veíamos recién que emergió esta resistencia. La producción de beta-lactamasa, les decía que no es frecuente, pero existe, así que la vamos a repasar. Es Enterococcus fecalis, presenta una beta-lactamasa idéntica a la de Staphylococcus, que se inhibe por inhibidores de beta-lactamasa, que en general presenta resistencia asociada a gentamicina y que tiene efecto inóculo. Esto quiere decir que a los inóculos que uno trabaja del 0,5 de McFarland no se puede detectar, pero aumentando los inóculos, ahora vamos a ver que se evidencia un poquito. Entonces, este mecanismo de resistencia no es detectado por los métodos de rutina, de pruebas de difusión. Sí se puede detectar por nitrocefin y también se puede detectar colocando el disco de ampicilina y el de ampisulva, uno al lado del otro, y en general se puede llegar a observar la formación de un efecto de inducción, pero también lo que se ve claramente es midiendo el disco de ampicilina, el halo de ampicilina y de ampisulva, siempre se observan diferencias entre las dos halos mayores a 4 milímetros. Esto sería más útil que ver el huevo, la inducción, porque en el caso de enterococos, como ya todos saben, en el antibiograma es difícil a veces leerlo, no se ve el desarrollo tan nítido como en otras especies, se ve muy tenue. Entonces, bueno, midiendo los halos de ampicilina y ampisulbactam, si tuviéramos diferencia mayor a 4 milímetros entre estos dos halos, entonces podríamos hacer una búsqueda de beta-lactamasa por nitrocefin o cualquier otro método que ustedes tengan en el laboratorio. Acá podemos ver un ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla pueden ver que trabajando con un binóculo normal, digamos con un 0,5 de McFarland, lo que tienen es arriba tienen el disco de ampicilina, ven que da 23 milímetros, abajo tienen el disco de ampisulva, da 29, y si ustedes observan, se puede observar sinergia entre los dos discos.
si bien los halos corresponden a sensibilidad en los dos casos. Del lado derecho de la placa tienen la misma cepa, pero trabajada en un inóculo alto, con un DOM de McFarland, y fíjense que si bien los halos se achican, en este caso tendrían 18 para ampicilina, todavía igual siguen siendo sensibles. Eso es lo que les decía antes, que no se puede detectar la presencia de beta-lactamasas por el método de difusión. Pero sí, fíjense que tanto con el 0,5 como con el 2 de McFarland hay mucho más de 4 milímetros de diferencia entre los dos halos, lo cual lo identifica perfectamente. Esta producción de beta-lactamasas, este mecanismo, como les decía, es muy poco frecuente. Apareció en principio en el año 81 en Estados Unidos, en Texas, en las primeras cepas. Después hubo varios brotes en hospitales de los Estados Unidos. Después aparecieron aislamientos en Líbano y en Argentina. Aquí tuvimos seis aislamientos de un mismo clon, pero distinto al que había aparecido en Texas. En el año 92, en Richmond, aparece el primer aislamiento de Enterococcus faecium, productor de beta-lactamasa. Fíjense que este mecanismo es mucho más frecuente en Enterococcus fecalis que en faecium, pero bueno, en el año 92 aparece, y después en 2010, también en Italia, en Módena, aparecieron 8 cepas de Enterococcus faecium, de distintos tipos clonales, o sea, no era un brote. Bueno, como les decía antes, entonces el mecanismo más frecuente de resistencia a beta-lactámicos en enterococos es la alteración de las PBPs. Los enterococos tienen hasta 9 PBPs, dependiendo de la especie, y la mayoría de las cepas resistentes a penicilina tienen baja afinidad de la PBP5. Esto se ve mayormente en Enterococcus faecium y un poco menos en Enterococcus raffinosius. Si la PBP5 está, digamos, la resistencia natural, ¿sí? ¿Sí? ¿Continúo? Si observamos CIMES de menores de 8, en general se deben a la resistencia natural que tienen los enterococos por la PBP5. En el caso de tener hiperproducción de esta PBP, ya vamos a ver CIMES un poco más elevadas, en general entre 16 y 32, y y el alto nivel de resistencia, en general de CIMES de 256 o más, está debido en general a mutaciones en la PBP5. El CSI establece que la resistencia a penicilina o ampicilina se puede detectar por el método de difusión, pero lo que no se puede saber es el nivel de zinc que estos enterococos presentan. Entonces, lo que se aconseja es hacer prueba de dilución o zinc, ampicilina o penicilina para ver si estos agentes podrían potencialmente ser sensibles para hacer sinergia con aminoglucósidos, siempre y cuando, por supuesto, los aminoglucósidos sean sensibles. En general se dice que CIMES menores o iguales a 32 para ampicilina y menores o iguales a 64 para penicilina serían potencialmente sensibles para hacer sinergia. Entonces, por lo que vimos hasta ahora de beta-lactámicos, tendríamos 4 perfiles de resistencia. Perdón.
tendríamos distintos perfiles de resistencia. En los enterococos fecalis de fenotipo salvaje, en general van a ser sensibles a los beta-lactámicos y a su combinación con inhibidores de la beta-lactamasa. Los enterococos fecalis beta-lactamasa positiva, como veíamos antes, van a tener bajo nivel de resistencia a beta-lactámicos y van a ser sensibles a su combinación con inhibidores. Si tuviéramos una infección por uno de estos enterococos, podríamos tratarlo perfectamente con amoxicilina clavulánico o ampicilina. En el caso de los enterococos faecium de fenotipo salvaje son resistentes entonces a los beta-lactámicos, igual que a la combinación con inhibidores, una resistencia de nivel moderado, mientras que los enterococos faecium con las PBP alteradas son francamente resistentes a los beta-lactámicos y a su combinación con inhibidores. Los enterococos fecalis permanecen sensibles a las penicilinas y a los carbapenemes. El disco de ampicilina predice sensibilidad a amoxiclavulánico, ampicilina, piperacilina y pipertazo en aislamientos no productores de beta-lactamasa. Y si se confirma que el aislamiento es un enterococo fecalis, también predice sensibilidad a imipenem. No se puede asumir sensibilidad a penicilina sin probarla. Entonces, si se necesita conocer la sensibilidad a penicilina, hay que probarla en el antibiograma. En el caso de que el aislamiento sea sensible a penicilina, entonces sí, también predice sensibilidad a todos los beta-lactámicos y combinaciones con inhibidores en aislamientos no productores de beta-lactamasa. Hace unos años apareció un fenotipo inusual de enterococos fecalis, sensible a ampicilina, pero resistente a penin e imipenem. Esto es lo que originó que el CLSI haya dado la recomendación que les mostré en la diapositiva anterior. En el año 2003-2004 aparecieron en Grecia 30% de aislamientos de enterococos fecalis con este fenotipo, sensible a ampi y resistente a penin. Después aparecieron en 2007 en un estudio realizado en 7 hospitales de Dinamarca, también aislamientos con estas características. Después entre 2006 y 2010 en Brasil aparecen 10% de enterococos fecalis con este mismo fenotipo. Entonces se estableció que la sensibilidad a ampicilina no se puede usar para predecir sensibilidad a imipenem y piperacilina en enterococos fecalis. Abajo en la diapositiva pueden ver las citas de estos trabajos. Si alguien tiene interés, en general trato de ponerlo en todas las diapositivas, las citas de las fuentes. Si alguien tiene interés en leer alguno de los trabajos y no tiene acceso, me puede escribir a mi correo electrónico y pedirlo, que no tengo ningún problema en enviárselo. Bueno, y lo que sí se sabe es que este mecanismo, después de unos años, se pudo determinar que se debe a una mutación específica en la PBP4. Después, a partir de los años 90, la resistencia que empieza a aparecer es la resistencia a glucopéptidos. Esta resistencia, dependiendo de los lugares del mundo, emergió en algunos lugares en la comunidad como fuente por la cadena alimentaria, digamos, porque se usaban para engordar el ganado, se usaba la avoparcina, que es un análogo de la vancomicina, que bueno, después cuando se comprobó su relación con la aparición de la resistencia a glucopéptidos se prohibió su uso en el año 96, y en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos principalmente, empiezan a aparecer por el uso de glucopéptidos en los hospitales.
La vancomicina se descubre en el año 1954, cuando los laboratorios estaban abocados a encontrar un antibiótico útil contra estafilococo, porque los estafilococos en pocos años se habían vuelto casi más de ellos resistentes a la penicilina. Entonces estaban buscando un antibiótico para estafilococo y encuentran la vancomicina, que en principio en una muestra del suelo de la isla de Borneo, y en principio tenía muchísimos efectos secundarios y entonces no era útil como antibiótico. Después en los años 80, cuando empiezan a aparecer los estafilococos multiresistentes, entonces se purifica la molécula de vancomicina y se logra el antibiótico que se usa en la actualidad. En el año 1984 entra al mercado la teicoplanin y se empieza a usar también. Solamente 2 años después, ya en 1986, aparecen los primeros enterococos resistentes a glucopéptidos. Primero en Reino Unido y en Francia, en el año 86 aparecen los primeros, luego un año más tarde en Estados Unidos, y en nuestro país 10 años más tarde se encuentran los primeros enterococos resistentes al glucopéptidos. Si vemos la situación en el mundo, en Europa, esta diapositiva la pueden ver online en el CDC europeo, que tiene un informe de resistencia a distintos microorganismos que va cambiando todos los años en el mapa. Podemos ver que hay países como los países nórdicos que prácticamente no tienen resistencia, o menos del 1%, pero hay otros países donde la resistencia alcanza valores muy altos, como es el caso de Irlanda, como es el caso de Grecia, Polonia. Bueno, en este momento algunos de esos países tienen casi 50% de resistencia. O sea que en Europa es muy, digamos, variable el porcentaje de resistencia de acuerdo a la región. Pero lo que sí es importante es que en promedio, en el año 2010, tenían un 5,6% de resistencia en todos los países que participan de esta vigilancia, que son 29, y en el año 2015 esta resistencia subió a 8,3. Así que, bueno, es una situación que los preocupa. En Estados Unidos, si vemos este trabajo del CENTRI, donde han estudiado bacteriemias entre el año 2000 y 2010, se puede ver que en Enterococcus faecium el porcentaje de resistencia a vancomicina en el año 2000 era del 57% y alcanza el 80% en el año 2010. Esta suma, este aumento, este incremento es realmente preocupante. Y otra cosa otro dato importante que se puede ver en este trabajo es el número de Enterococcus faecium y fecalis en bacteriemias, que guarda una relación de un Enterococcus faecium cada 1,8 Enterococcus fecalis, lo cual es muy alto y refleja también claramente esto otro que se está viendo en los últimos años. En Argentina también la resistencia es alta. Acá podemos ver en el gráfico de abajo, podemos ver en la región del centro los Enterococcus faecium. Fíjense que prácticamente todos son resistentes a ampicilina, como les decía antes, casi el 90%, y fíjense que la resistencia a vancomicina en Enterococcus faecium es del 68%. Realmente es un valor muy alto. Bueno, como para acordarnos un poquitito, el mecanismo de acción a los glucopéptidos y el mecanismo de resistencia lo vamos a repasar brevemente. Los glucopéptidos, como ya todos sabemos,
inhiben la síntesis de la pared celular, la síntesis del peptidoglicano, que es el componente más importante de la pared celular de los cocos gram positivos, ocurre en 3 pasos. El primer paso ocurre en el citoplasma y es la formación de pentapéptidos a partir de N-acetilmuramiltripéptidos y dipéptidos de alanina, que a su vez estos dipéptidos se forman por la acción de una ligasa cromosómica a partir de residuos de alanina. El segundo paso de este mecanismo es el pasaje de estos precursores a través de la membrana citoplasmática con la ayuda de un lípido transportador. Y el último paso es la incorporación en la pared celular de estos precursores mediante reacciones de transglicosilación y formación de enlaces cruzados por transpeptidación. Los glucopéptidos se unen al extremo de ala de los terminales, inhibiendo los pasos finales de la síntesis del peptidoglicano. Eso sería entonces el mecanismo de acción de los glucopéptidos. En cuanto a la resistencia, los enterococos resistentes a glucopéptidos producen precursores de peptidoglicano alterados en los que los extremos de alanina han sido modificados de manera tal que terminan en D-alanina de lactato o D-alanina de serina. Esta sustitución reduce la afinidad de unión de los antibióticos por los precursores del peptidoglicano, como le veíamos recién, que se tienen que unir al terminal D-alanina, y en el caso de D-alanina de lactato, estos precursores tienen una afinidad 1000 veces menor que de ala, y en el caso de D-alanina de serina, 7 veces menor que de ala. Esto es un dato anecdótico, pero sirve para que entendamos los distintos fenotipos de resistencia de glucopéptidos que se han descrito, porque algunos son de alto nivel de resistencia y otros son de resistencia moderada. Acuérdense entonces que los terminales de alanina de lactato tienen 1000 veces menos afinidad que de ala. También en el mecanismo de resistencia de glucopéptidos hay un paso que es la eliminación de precursores de alta afinidad que se produjeron normalmente. Lo podemos ver ahora sobre un esquema de la pared celular y vemos que entonces D-alanina y D-lactato se unen para formar los depsipéptidos. Depsipéptidos se llaman porque en vez de ser dipéptidos de ala, son con una alanina y un lactato o una serina. Entonces los llamamos depsipéptidos. Los enterococos no tienen la capacidad de... o sea, necesitan una deshidrogenasa que se llama VANH para obtener el D-lactato a partir del piruvato que se encuentra en el medio. ¿Sí? No tienen disponible el lactato. Entonces, se produce, digamos, por reducción del piruvato mediante la deshidrogenasa VANH. Entonces, estos depsipéptidos se unen a los N-acetilmuramiltripéptidos formando los pentadepsipéptidos que van a pasar la membrana citoplasmática y se van a unir al peptidoglicano naciente. Entonces, cuando tienen estos terminales de ala de lactato o de ala de serina, no permiten que la vancomicina se una. Al mismo tiempo que ocurre esta vía metabólica, también ocurre la vía normal, donde residuos de D-alanina se unen con D-alanina por medio de la ligasa VANA y forman los dipéptidos, como veíamos antes, y que junto con los tripéptidos forman los pentapéptidos, que formarían el peptidoglicano normal.
Entonces, hay un mecanismo de regulación que es por una carboxipeptidasa que se llama VAN-I, que rompe los terminales de ala de los pentapéptidos que se han formado normalmente. Y también hay otro mecanismo de regulación que actúa a través de la dipeptidasa VAN-X, que hidroliza de ala, pero no de ala de lactato. Entonces, como ven, estos distintos mecanismos de regulación actúan y es lo que da la posibilidad de tener tantos fenotipos diferentes de glucopéptidos, con distintos niveles de expresión. Entonces, lo que llamamos el alfabeto VAN ya tiene 9 letras y estos serían los 9 fenotipos distintos que se observan de resistencia a glucopéptidos. Estos distintos, este alfabeto VAN tiene diferencias genotípicas y diferencias fenotípicas también. Las diferencias genotípicas radican en que puede estar en un elemento genético móvil o en el cromosoma, este gen VAN. Y las diferencias fenotípicas en el perfil de resistencia, ya sea que es resistente a vancuiteico o a uno sí y el otro no, el nivel de resistencia que tienen estos aislamientos y también si la expresión es inducible o constitutiva y cuál es el precursor del peptidoglicano, si serina o lactato. Acá tienen una tabla donde se pueden ver los diferentes mecanismos de resistencia de glucopéptidos con mayúscula en la R quiere decir que tienen alto nivel de resistencia, con minúscula es más bajo. También algunos de estos son transferibles y en otros no se ha demostrado su transferibilidad. Algunos son inducibles y otros son constitutivos. Y algunos están localizados en cromosoma y otros en plásmidos, otros no se sabe, pero lo que se tiene que tener presente es que en general los que tienen como precursor de ala de lactato tienen alta o moderada resistencia a glucopéptidos, mientras que los que tienen de ala de serina tienen resistencias más bajas. Eso es por lo que les enfatizaba antes de la diferencia de afinidad del lactato y la serina en lugar de los terminales de ala de ala. Lo que sí tiene que quedar de esto es que los dos fenotipos importantes son el VAN-A y el VAN-B. Son los únicos que se han diseminado en el mundo y que perduran a lo largo del tiempo. Los otros, en general, fueron detectados en alguna región en particular, en uno o dos países y unos pocos aislamientos. No son eficientes en cuanto a la transferencia. Todo este mecanismo de resistencia que vimos que es tan complejo y tan bien regulado se debe a lo que se llama el operón VAN-A, que es un grupo de genes, un clúster de genes que está formado por 7 genes, donde hay algunos que son esenciales, como el VAN-A, el VAN-H que le mostraba antes y el VAN-X, algunos que son regulatorios y otros que son accesorios o de función desconocida. Con una homología bastante alta con estos genes se han encontrado también los otros responsables de los otros fenotipos, VAN-B, VAN-C, VAN-D, VAN-G. Como ven en la diapositiva, tienen zonas de alta homología. Pero en general la organización de estos elementos es siempre la misma. Estos elementos, en general, en el caso del VAN-A, se transfieren formando parte de transposones. El más importante en el caso del VAN-A es el TN 1546 y el 1547 es el más frecuente en el caso de VAN-B. Entonces los genes VAN-A se pueden inducir por la presencia de vancomicina y teicoplanina y presentan alto nivel de resistencia a ambas drogas, mientras que los VAN-B no se inducen
y tienen moderado a alto nivel de resistencia a banco y en general son sensibles a TEICO. Este fenotipo BAM-B emergió en los lugares donde teicoplanina no se ha usado. Por lo general, los métodos fenotípicos son suficientes para detectar la resistencia de glucopéptidos. Hay algunas excepciones, como algunos BAM-B que se han descrito que fallaba el tratamiento y con teicoplanina y descubrieron que eran BAM-B, pero que tenían alto nivel de resistencia a banco y teico, o sea que fenotípicamente no podrían diferenciarse del BAN-A, y esto se debe a mutaciones en el gen BAN-SB. También hay algunos aislamientos con fenotipo BAM-B que aparecieron en Asia hace unos años que portan el gen BAN-A. Entonces, cuando vieron falla de tratamiento con teico, se dieron cuenta que se trataba de aislamientos que, si bien tienen el gen BAN-A, tienen un fenotipo como si tuvieran el BAM-B. También se reportaron 2 aislamientos de este tipo en México en el año 2015. Respecto de la distribución de las especies, BAN-A se ha descrito en Enterococcus fecalis, Faecium, Gallinarum, Caseliflavus, Avium, Durans, Raffinosus y también en Staphylococcus aureus, lo cual no es un dato menor que se haya transferido la resistencia de Enterococo a Estafilococo, que son los conocidos como BRCA, que por suerte todavía no hubo tantos en el mundo. El BAM-B también se ha descrito en Fecalis, Faecium, Gallinarum, Durans y también aparecieron en Streptococcus bovis omitis. Y después las otras especies, el BAM-C, como les decía, es constitutivo de los enterococos móviles, Gallinarum y Caseliflavus, y los otros fenotipos se han descrito en general en Enterococcus fecalis y Faecium y en unos pocos casos en el mundo. Hace unos años también aparecieron Streptococcus agalactiae, Streptococcus grupo B, con alto nivel de resistencia a vancomicina y se deben a la presencia del gen BAM-G. Como les decía, por métodos de detección fenotípicos como la difusión por discos, la SIM, el ETES, el agar screening o los métodos automatizados, se pueden detectar perfectamente la resistencia de glucopéptidos. Si uno quiere confirmar, habría que hacer métodos moleculares como la PCR o hibridación con sondas específicas. El CLSI lo que recomienda para la difusión es incubar 24 horas completas para la vancomicina y leer a trasluz y observar la presencia de colonias dentro del halo o una pequeña pátina, lo cual se considera un resultado positivo. El agar screening todavía lo sigue recomendando el CLSI, se hace en medio VHI, en agar VHI, con una concentración de vancomicina de 6 microgramos por mililitro. Se hace de la cepa en cuestión un inóculo 0,5 de McFarland y se siembra entre 1 y 10 microlitros como un spot. Siempre hay que sembrar en la misma placa los controles. El Enterococcus fecalis 51299 sería el control positivo y el Enterococcus fecalis 29212 sería el control negativo. Y lo que observamos es que crece un spot. En el caso del BAN-A y en el caso del BAM-B, como pueden ver en la figura, da un desarrollo parecido al Enterococcus fecalis, que es el control positivo. Esto hay que incubarlo 24 horas y tiene la capacidad de detectar los bajos niveles de resistencia. La única aclaración que hace el CLSI es que cuando hay un resultado positivo hay que hacer la SIM a vancomicina, también la prueba de movilidad o pigmentos para ver si se trata de un BAM-C, que como sabemos son resistentes naturales, para poder diferenciarlos de un BAN-A o un BAM-B.
Cuando informamos en el laboratorio la resistencia a los glucopéptidos, en el caso de VAN-A no vamos a tener problema porque nos va a dar resistente a vancomicina y teicoplanina, entonces informamos cómo va, cómo viene, cómo da. En el caso del VAN-B nos va a dar banco resistente o intermedio y sensible a teico, entonces informamos resistente a banco y porque es una opción de tratamiento muy importante, y en el caso del VAN-C, como los niveles de resistencia a banco son variables, podemos llegar a tener resultados de banco sensible, intermedio o resistente, con teicoplanina sensible. La vancomicina se informa resistente, como cualquier resistencia natural, y la teicoplanina se informa sensible. En cuanto al enterococo, ya voy terminando, el antibiograma que se le puede hacer a los enterococos o que se sugiere hacer en nuestro país, en general probarle los discos de AMPI y AMPI-Sulva, por lo que vimos antes de la detección de beta-lactamasa, vancomicina, teicoplanina y los aminoglucósidos de alta carga, eso sería lo mínimo que hay que probar. En el caso de BRE, también podemos agregar una segunda placa donde podemos probar quinolonas, ciprofloxacina, nitrofurano, que son útiles en el caso de infección urinaria. Podemos probar linesolid, cloranfenicol, que todavía en general tiene alguna actividad sobre estas cepas. Podemos probar tetraciclina o minociclina indistintamente y también tigeciclina. También se podría llegar a probar rifampicina, quinupristin, dalfopristin, solo en el caso de los enterococos faecium BRE. Recuerden que los enterococos fecalis son resistentes naturales al quinupristin, dalfopristin. Y también se podría probar la fosfomicina solo para enterococos fecalis productores de infección urinaria. Sería la única utilidad de esta droga. También se puede probar la daptomicina, que sí es muy útil si tienen disponibilidad, y lo único que esta droga no se puede evaluar por método de difusión, como ya saben, entonces hay que hacerle o bien una tira de test o algún método de predifusión. Bueno, por ahora creo que esto es todo lo que tenía para la clase de hoy. No sé si tienen dudas, si quieren hacer preguntas. Bueno.